Ahí sí. Ahí sí. Bien, bien hermanos. Entonces, estamos hoy día con la porción o parashá Kitabó, que significa cuando entres, ¿ya? Y esta porción está en Deuteronomio 26, del 1 hasta el 29, versículo 8. Amén. Es una porción bien, bien interesante. Por supuesto que no podemos ver todo porque podemos desarrollar muchos puntos, pero hay algo que creo que es muy importante que podamos tomar de esta porción. Ya en esta porción vamos a ver, hay varios temas que se desarrollan. Por ejemplo, todo lo que es el proclamar las primicias de los frutos. Eso está de Deuteronomio 26.1 al 26.11. También se proclama los diezmos de los frutos en el año tercero. También se hace declaración ante Yahweh. am, También un pueblo que declara solamente que Yahweh es su Dios. También está la orden de escribir todas las palabras de la Torá en piedra sobre el monte Ebal. Están las maldiciones en el monte Ebal, las bendiciones de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia y finalmente también un pacto con el Eterno, con Israel en Moab, en adición a la alianza que había hecho con Israel en Horeb, o en el monte Sinaí. Entonces todos esos temas se tocan en esta porción y vamos a ver lo que es la primera parte, ¿ya? La primera parte de esta porción. Vamos a comenzar leyendo también lo que es la Haftará o es la conclusión de cierre de esta parashá, de esta porción que está ahí en Isaías 60. Así que dice así: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Esta porción de los profetas claramente habla sobre Cristo, sobre el Mesías, porque Él es la luz, ¿cierto?, que tomó forma. Dice la palabra, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. ¿Cierto? Sabemos que el Logos es la palabra griega para poder expresar lo que es una palabra, pero que toma forma, que toma vida, que se hace cuerpo, que se hace carne. Es lo mismo que hemos visto en los textos arameos que habla de la memra, que también es la palabra, ¿cierto? La palabra del Eterno hecha carne, personificada. También lo vemos en hebreo en la dabar. Dabar también es palabra. Entonces, acá vemos cómo él se hace luz. Dice que el mundo estaba en tinieblas, pero la luz resplandeció. La gloria del Eterno, la gloria de Dios se manifestó y trajo luz a los hombres. Amén. Entonces sabemos que Él es la luz, Él es la palabra, su palabra es luz. Amén. Y por lo tanto Él encarna, ¿cierto?, la gloria del Padre Eterno para manifestarnos a nosotros y poder a través de Él volver al Padre, volver a la fuente, volver a hacer la voluntad de nuestro Padre. Amén. Eh, Dice cuando entres. Esta es la parashá que siempre va a comenzar su título con la primera palabra o la primera frase, ¿cierto? Con la cual empieza el primer versículo de esta porción. Entonces vamos a ir a Deuteronomios 26.1 y dice: cuando hayas entrado, o sea, cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás, dice, de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Amén. Hemos estado hablando, ¿cierto?, en este libro de Deuteronomio, de Barín,
que significa palabras. Ahí vemos cómo Moisés comienza a recordar todas las palabras que fueron escritas en la ley de Dios, en la Torá de Dios. Recuerda todos sus mandamientos, preceptos y estatutos. En esta porción se declaran las bendiciones, las maldiciones, se recuerdan también las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, sabiendo de que si ellos guardaban su palabra, guardaban sus mandamientos en la tierra prometida, iban a ser bendecidos en abundancia. El padre también ya sabía de antemano que el pueblo iba a pecar, se iba a alejar, y él les advierte, o más bien les profetiza sobre todo lo que iban a pasar, sobre todo lo que iba a suceder con su pueblo. Es muy fuerte esos capítulos, la verdad. Y, y vemos que aquí Moisés, así como lo he mencionado otras veces, así como Moisés recordó al pueblo lo que era necesario para entrar a la tierra prometida, así también hoy nosotros, el Espíritu Santo nos recuerda, como dice la palabra, nos recordará todas las cosas que habló Yeshua, y Yeshua habló las cosas que habló su Padre. Y por lo tanto, ellos son uno, es uno. Y por lo tanto, vemos allí cómo estamos preparándonos para entrar a la tierra prometida, y es necesario que en este tiempo podamos volver a sus mandamientos, preceptos, estatutos, porque es importante para entrar a la tierra prometida. Y aquí ya en la tierra prometida, ¿cierto?, se está estableciendo de parte del Padre que se debían tomar las primicias de los frutos y presentarlos al sacerdote, y éste los iba a presentar delante del altar de Dios. Amén. Acá hay mucha enseñanza, porque ¿qué significa este mandamiento? ¿Ya? Este mandamiento de alguna manera tiene un cumplimiento, ¿ya? Y por lo menos podemos ver tres cumplimientos que son los más importantes. Hay un cumplimiento que se da con Israel en la tierra prometida. También hay un cumplimiento que se da con Yeshua, Cristo el Mesías, en su primera venida. Y también hay un cumplimiento en el creyente en el día de hoy. Nuestra vida espiritual también va a tener un cumplimiento de cada uno de sus mandamientos. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley es espiritual, la Torá es espiritual, todo lo que habla, sus mandamientos son espirituales, tienen un tremendo significado y una tremenda aplicación a nuestra vida, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo esto se cumple. Lo primero es recordar que hay un tiempo establecido, un Moadim o un Kairos, ¿cierto? Que es Yom HaBikurim, que significa el día de las primicias, o también la gavilla mecida. En esto, ¿cierto? Vamos a ver el versículo establecido en la Torá, dice Levítico 23, versículo 10 y 11, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Este es el tercer Moadim, o el tercer tiempo establecido. Son tiempos proféticos. Sabemos que todos los tiempos proféticos han sido cumplidos. Los 4 primeros fueron cumplidos por Yeshua en la primera venida. Y hay 3 tiempos que se van a cumplir en su segunda venida. Los 3 primeros tiempos, Pesaj, panes sin levadura, Pesaj o Pascua, panes sin levadura, y el día de las primicias o de la gavilla mecida, se cumplieron con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. El día que Él resucitó fue el día de las primicias. Amén. Y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero es importante entender que este tiempo profético se aplicó tanto en el antiguo pacto con el pueblo de Israel, fue cumplido por Cristo, por Yeshua, el Mesías, y también debe ser cumplido y aplicado por nosotros, por los creyentes, por los hijos de Dios, por los nacidos de nuevo, por su pueblo escogido,
por su Israel. Amén. Ahora, el cumplimiento en Israel, en la tierra prometida, se realizó, ¿ya? Este fue un mandamiento, ¿cierto? Recordado y también muy importante para que su pueblo lo practicara. Dice, por lo menos 4 cosas que se debían hacer que yo quiero resaltar. Tomar lo primero de todos los frutos de la tierra y ponerlos en una canasta. Eso es lo que ellos debían hacer. Después ir al lugar que Yahweh escogiere. Sabemos que la tierra prometida, ¿cierto? Él lo estableció en Jerusalén. Por eso se debían llevar a Jerusalén, al templo. Después debían presentarse al sacerdote que hubiere en aquellos días. ¿Ah? Y el sacerdote tomaba la canasta y la presentaba en el altar de Dios. Amén. Eso es lo que ocurría, ¿cierto? En la tierra prometida, en Israel, en el antiguo pacto. Después vemos, por ejemplo, en Jeremías 2, vamos a ver que esto de las primicias no es solamente algo que ocurrió o que se hizo estableciendo la Torá o la ley. Sabemos que la Torá escrita fue entregada en el monte Sinaí, pero hay muchos pasajes en la Escritura que señalan que esa Torá estaba ya, pero en forma oral, ¿ya? Por ejemplo, dice que Abraham, ¿ya? No tengo este versículo en este momento, pero Abraham guardó sus mandamientos, preceptos y estatutos. Tenemos que comprender que en los tiempos de Abraham no estaba la Torá escrita. Fue entregada mucho después, 400 y fracción de años después. Pero ya estaba su Torá. Desde el Edén había Torá, había instrucción. Le dijo a Adán, de este árbol, de todos estos árboles comerás, pero de este y otro árbol no comerás. Vemos también instrucciones cuando, indicios de estas instrucciones de esta Torá oral o que fue entregada en forma verbal. Por ejemplo, cuando Caín y Abel hacen sacrificios de ofrendas. Y así hay muchos pasajes, por ejemplo, Noé, cuando Noé también hizo entrar al arca y tuvo que seleccionar, ¿cierto?, 2 pares de animales impuros y 7 pares de animales puros. Entonces ya existía instrucción. Y así como lo mencionaba con Abraham, el Padre siempre ha pedido las primicias, ha pedido lo primero porque es de Él. Amén. Por ejemplo, Jeremías 2, versículo 3 dice, Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Entonces, acá vemos también cómo Israel, su pueblo, Jacob, llamado Israel, pero Israel considerado como su pueblo, era primicia de sus nuevos frutos. Él lo tomó como primicia de entre todas las naciones de la tierra. Él se escogió un pueblo, él se escogió un hombre y le dio una promesa. Entonces él siempre ha tomado las primicias. Vemos también en Egipto, el Salmo 78:51, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Entonces al salir de Egipto él también tomó la vida de los primogénitos, de todos aquellos que no estaban sellados, ¿cierto?, con la sangre del cordero que fue puesta en los dinteles de la puerta. Cuando pasó el ángel, dice que pasó de largo por las casas que estaban con la sangre del cordero, pero tomó la vida de todos los primogénitos. Por eso también cuando salieron de Egipto, Dios toma a los primogénitos del pueblo para que les sirvan, para hacer de ellos sacerdotes. Después vemos cuando pasó todo lo de el becerro de oro, que ahí él dejó a los primogénitos y tomó a la tribu de Leví, ¿cierto?, como sus sacerdotes, amén, como su sacerdocio. También vamos a ver allí, voy a pasar esto, en Nehemías 10:35, dice, y que cada año traeríamos a la casa de Yahweh las primicias de nuestra tierra, las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley y en la Torá, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Eso se cumplía, se hacía y se realizaba todos los años, como estaba establecido por la Torá. Ezequiel 44:30 dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente
de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Amén. Entonces vemos cómo estos preceptos se cumplían, estos tiempos establecidos se cumplían en el antiguo pacto por el pueblo de Israel. Luego vamos a ver, hermanos, el cumplimiento a través de Yeshua, Cristo, el Mesías, cómo Él cumplió, y dice Él mismo, declara con sus palabras: yo no he venido a abrogar o a abolir la ley, sino que la he venido a cumplir. Y dice, ¿cómo la cumplió Él? Primero, tomó una primicia en su resurrección. Fue crucificado en Jerusalén. Se presenta como ofrenda y sacerdote, y presenta las primicias a Yahweh, su Padre. Amén. Ahora, veamos qué es lo que dice la palabra. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ese fue el día en que las mujeres fueron al sepulcro y encontraron, ¿cierto?, que la tumba estaba abierta y estaba vacía. Y Yeshua ya había resucitado. Ese día, hermanos, fue el primer día de la semana, lo que equivale a domingo hoy. Recuerde, esto no es porque Él resucitó un domingo y hoy día muchos de los creyentes declaran, la iglesia declara que como Cristo resucitó el domingo, se celebra el culto el domingo. No, hermanos. Según la Torá, Él iba a resucitar, Él tenía que morir en Pesaj, en Pascua. Muere el mismo día, ¿cierto? El día 14 del primer mes. Luego del día 14 al día siguiente se celebraba lo que era panes y levadura. Fue en ese mismo intervalo que Él fue sepultado como pan sin levadura, como su cuerpo sin pecado, y resucita al tercer día. Él no murió un día viernes, Él muere un día miércoles. Miércoles, Pesaj o Pascua. Jueves, inicio de panes sin levadura. Él está viernes en la tumba, sábado en la tumba, y el primer día de la semana, que era el día en que coincidían los kairos, los tiempos de Dios, con los cronos de la tierra, en que se celebraba, después del Shabbat, se celebraba los primeros frutos. Y por lo tanto, en esa ocasión, en ese punto de la historia, coincide exactamente los tiempos de Dios con los kairos. Por eso Él está jueves, viernes, sábado, y resucita el domingo. 3 días estuvo, ¿cierto?, en el centro de la tierra, así como lo dice la profecía de Jonás. Amén. Ahora, 1 Corintios 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, aproximadamente son 4 resurrecciones. La resurrección de Cristo, las primicias, los que resucitaron con Él. Luego la resurrección que nosotros estamos esperando cuando Él venga en su segunda venida. Y luego va a haber una cuarta resurrección, que es la resurrección de aquellos que no murieron en Cristo, que no están en Cristo y van a resucitar después del milenio para el juicio final. Amén. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Él resucita, y resucita una primicia. Amén. De hombres santos. Hebreos 8:1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Sabemos que hay un cambio de sacerdocio, que hay un cambio en sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote que hoy tenemos, que ministra en el tabernáculo celestial, es Yeshua. Él es el sumo sacerdote mediador entre Dios Padre y los hombres. Amén. Vamos a ver ahora el cumplimiento para nosotros hoy. ¿Cómo esto, hermanos, se aplica? Por supuesto que hoy día estamos volviendo a los diseños que el Padre tiene, a esos tiempos establecidos. Estamos aprendiendo a celebrar, a conmemorar cada uno de sus Moadim, entendiendo de que hay un proceso espiritual para nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? ¿Cómo se aplica esto? Nosotros también debemos tomar los frutos del Espíritu y colocarlos en nuestro corazón. Ahora, ¿en qué lugar se hace? Yeshua dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será en este monte ni en el otro, le dijo a la mujer samaritana. Ya no es en Jerusalén, ya no hay templo. ¿Pero dónde lo hacemos? Dice ahora: los adoradores en cualquier lugar lo harán en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que tomar los frutos del espíritu y colocarlos en nuestro corazón. Presentarnos como ofrenda delante de Yeshua como el sumo sacerdote. Nos presentamos delante de él en el día de las primicias. Y también Yeshua intercede por nosotros y nos presenta a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos allí exactamente lo que se hace en la tierra prometida en Israel, en el Antiguo Pacto, lo que hace Cristo, lo que hace el Mesías Yeshua, y también lo que hacemos hoy y debemos hacer los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Santiago 1 o Jacobo 1 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Recuerde que somos primicias, hermanos. Somos un pueblo apartado, un pueblo santo, escogido de entre las naciones para poder ser, para reinar con Él, para ser sacerdocio santo. Amén, lo que dice Pedro. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, estamos todavía en un cuerpo carnal, en un cuerpo de carne, y este tiene que ser transformado en un cuerpo espiritual. Y dice que tenemos las primicias del Espíritu. Amén. También dice Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hermanos, aquí, si usted puede leer este pasaje, está hablando como de los dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. Nosotros éramos olivo silvestre, amén, pero hemos sido tomados y hemos sido injertados en el olivo natural. Ya no somos gentiles, ahora somos injertados a esa primicia, a esa raíz santa, para que nosotros como ramas también seamos santos y seamos partícipes del pueblo de Dios. Primera de Corintios 16, 15. Mira aquí el apóstol Pablo algo muy interesante. Está diciendo: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hermanos, nuestras primicias también son espirituales, pero también deben ser frutos de conversiones y de personas
que puedan ser en algún momento consagradas al ministerio, consagradas al servicio de los santos. Mire cómo aplica Pablo, que él también presenta sus primicias, no solamente, ¿cierto?, sus primicias personales, espirituales, sino que también primicias de hermanos para el servicio de la obra. Entonces vemos aquí un cumplimiento. Amén. Avanzando, Deuteronomio 26, versículo 5, dice, entonces dirás, y hablarás delante de Yahweh tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahweh, el Elohim de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Entonces vemos acá lo que ellos tenían que declarar, lo que ellos tenían que decir cuando ellos presentaran su ofrenda ante el sacerdote. Y continuamos Deuteronomio 26, 9, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh. Y lo dejarás delante de Yahweh tu Elohim, y adorarás delante de Yahweh tu Elohim. Y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita, el extranjero que está en medio de ti. ¿Qué cosas podemos ver en esta porción? ¿Qué cosas nosotros debemos decir? ¿Qué cosas debemos pronunciar? Primero, que Yahweh es nuestro Elohim. En segundo lugar, que somos descendientes de Jacob, descendientes de Abraham, ¿cierto? Recuerde, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. En tercer lugar, que el Padre Eterno nos sacó de Egipto. A ellos los sacó de Egipto físico, a nosotros nos saca del Egipto espiritual, de la tierra de esclavitud. Y nos sacó y nos llevó al desierto. Ahí es donde Él nos habla, es donde Él nos trata, donde nos entrega su palabra y mandamientos y luego nos lleva a la tierra prometida. Eso mismo se está cumpliendo hoy y se cumple para nosotros porque su palabra es eterna. Miren lo que dice Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mire. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ve, hermanos? Somos un pueblo, somos descendientes de Abraham. Todos los que por la fe han creído no son justificados por las obras, son justificados por la fe. Porque así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, así nosotros también, al ser de la fe, somos descendientes de Abraham. Y si somos descendientes de Abraham, somos un solo pueblo. No es una iglesia aparte y un Israel aparte, es un solo pueblo. Gentiles, judíos, griegos, no hay esclavo ni libre, dice Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Hoy día hay tremendos problemas y la verdad es que hay mucha confusión al respecto, precisamente porque están tratando de interpretar las escrituras, versículos y textos para la iglesia, entre comillas, y versículos y textos para Israel. Promesas para Israel, mandamientos para Israel, o para los judíos, como dicen, y otros mandamientos, otras promesas, otro pacto para la iglesia. Y eso, hermanos, trae una tremenda confusión. Uno lo ve, cómo no entienden, cómo están cegados el entendimiento, al no comprender bien las escrituras, se están perdiendo grandes bendiciones y finalmente pueden perder las promesas. Amén. ¿Qué dice Hechos 7:38? Mire, qué interesante es esto.
Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60 y luego lo voy a leer en la versión BTX, cuarta edición. Dice Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Fíjese que este discurso lo está dando Esteban en Hechos. Y él declara, aquel Moisés que estuvo en la congregación, él en la palabra que es registrada como congregación es la palabra griega eclesía. Y Hechos 7:38 lo traduce bien, encuentro yo, la BTX dice, este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos. Entonces acá vemos, hermanos, la iglesia del desierto, la congregación del desierto, tiene una relación a través de Abraham con la iglesia de hoy, con la congregación de hoy, con los verdaderos hijos de Dios que han nacido de nuevo y que han nacido del Espíritu. Judas 1:5, versión Reina Valera 60, versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y la versión BTX, que es más fiel en este sentido al original, dice, y quiero recordaros, entre paréntesis, a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, Yeshua, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Hermanos, ¿quién estaba pastoreando en el desierto? ¿Quién era el ángel de Yahweh? Jesús, Yeshua. Él estaba guiando en el desierto. Amén. Es el mismo Yeshua que hoy día nos ha permitido entrar a ese pueblo. Siendo nosotros gentiles, extranjeros, ahora podemos entrar por Yeshua, que es la puerta. Amén. Podemos entrar a la salvación, al pueblo de Dios, al Israel de Dios. Amén. Efesios 2, un pasaje pero importantísimo, hermanos. Efesios 2, desde el 11 en adelante, usted puede leerlo completo, pero esta parte quiero darle énfasis. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ustedes, nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ven, hermanos, aquí cómo nosotros hoy día somos ese pueblo. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Hemos entrado al pacto, al nuevo pacto, por medio de la sangre preciosa de Yeshua. Y somos hoy ese pueblo escogido, ese Israel, esa primicia de entre las naciones. Seguimos avanzando, la palabra nos lleva ahora a Deuteronomio 26. Nos habla del diezmo del fruto. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero,
El año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Yahweh tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Elohim, que he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Yahweh tu Elohim te manda que hoy cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Acá, hermanos, ven cómo Él le habla y bendice a su pueblo Israel. Estas bendiciones son para nosotros. Estos mandamientos son para nosotros. Ahora, ¿cómo los aplicamos hoy día? Todos los mandamientos se aplican, hermanos. Se aplican de una u otra forma. Hay muchos de ellos que han cambiado. Por ejemplo, el sacerdocio. El sacerdocio cambió. El sumo sacerdote cambió. Y como no hay templo, hay muchas cosas que no se pueden realizar, pero sí espiritualmente se pueden realizar en nuestra vida. Por eso es importante que las conozcamos, para que realmente podamos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es todo aquello que el Espíritu hace en nuestra vida y nos hace hacer la voluntad del Padre. Amén. Vamos a ver entonces Levítico 19. Acá se establece el mandamiento, dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh. Mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Entonces acá, hermanos, vemos cómo él establece, ¿cierto?, en su Torá, en sus instrucciones, que cuando ellos entraran a la tierra y plantaran, no debían entregar los 3 primeros años, ¿cierto?, todos los primeros frutos, porque se consideraban incircuncisos. Pero recién el cuarto año se consagraban estas primicias. Por eso habla de que este diezmo se entregaba el tercer año. Amén. No significa que se hacía cada 3 años, sino que cuando se entraba el tercer año recién, al cuarto año se iba a entregar esta primicia. Iban a ser consagradas, iban a poder comer de él. Amén. Vemos también cómo estos diezmos eran también para los pobres, los huérfanos, las viudas, eran alimento, como dice, hay alimento en mi casa. Y es porque se entregaba todo esto en alimentos, en fruto, no solamente de los árboles, sino también de los primogénitos, también de los animales, del ganado, de todo aquello se entregaban estos diezmos y se llevaban a Jerusalén. Yeshua también cumple esto. Ya de sus 33 años, él también hace su diezmo de 3 años y medio. Aproximadamente él comienza su ministerio en el mes séptimo, ¿ya? Por allí entre Yom Kippur, ¿cierto? Y lo termina en Pesaj, ¿ya? O sea, comienza un séptimo mes y termina un primer mes. Ahí tienen el medio año, ¿cierto? Que se genera con estos 3 años y medio de su ministerio, ¿ya? Eh, Recuerden que al terminar los 3 años, entonces el pueblo de Israel llevaba estos frutos al templo. Esos frutos eran de él, eran sus primicias. Y con ellos bendecía y alimentaba a los levitas, las viudas, los extranjeros, los huérfanos y a toda la comunidad, todo su pueblo que necesitaba. Y él bendecía la tierra. Amén. Es un sistema diferente, un poco lo que hemos conocido en la iglesia, lo que se ha practicado, pero el principio, hermano, es que usted no deje de diezmar. Diezme a la obra, diezme y entregue su diezmo a los necesitados, a los pobres,
a las personas que estén a lo mejor en una situación de cesantía. Hay personas alrededor nuestro que nosotros tenemos que ayudar porque ese diezmo es de Él. Él lo ha pedido, pero no para hacerlo quizás como lo hacíamos antes, pero sí para que lo entreguemos a Él. Él mismo dice: lo que hacéis a uno de estos más pequeños, a mí lo hacéis. Amén. Por lo tanto, debemos procurar que esa bendición que Él declara, que se abrirán las puertas de los cielos y bendecirá nuestra vida, esté sobre nosotros al presentar las primicias y los diezmos. Cuando entramos a la tierra bajo el reinado, cuando entremos, hermanos, a la tierra prometida, al milenio, al reinado de Yeshua eh, como Rey de Reyes y Señor de Señores, recuerde, esta Torá es eterna, va a cumplirse, se va a aplicar en el milenio, se va a aplicar en la tierra prometida, va a funcionar bajo todo lo que hemos estado aprendiendo. Amén. Toda esta Torá, esta instrucción. Ahora quiero compartir algo que dentro de esta enseñanza es algo que es muy potente también para aplicar en nuestra vida. Fíjese que esta porción en Deuteronomio 26, ¿ya? Nos habla y será, ¿ya? Esto nos habla de futuro. ¿Cuándo? Esto nos indica el tiempo en el que se sitúa o ocurre algo. Cuando entres, esta es una conjugación del verbo entrar, que significa ir o pasar de un lugar al interior de otro lugar cerrado o limitado, a través de una abertura o paso. Recuerde que hay un momento en que nosotros tenemos que entrar a la tierra prometida. Y para entrar, hermanos, se entra por una puerta. ¿Y esa puerta quién es? Esa puerta es Yeshua. Yo soy la puerta de las ovejas. Hermanos, hoy día hay muchas personas que están a la puerta. Hay muchas personas que no han cruzado. Pero se tiene que cruzar por Yeshua. Pero se tiene que cruzar amando al Señor, guardando sus mandamientos. Amén. No sirve estar a la puerta. Lo que se necesita es entrar. Ahora, ¿qué es lo que nos decía este pasaje? Eh, Nos hablaba de entregar el primer fruto, ¿cierto? Nosotros también tenemos un fruto que presentar delante de Él en nuestra vida. ¿Qué frutos estás concentrando? ¿En los de la tierra o en los de tu tierra que el Señor te da? Y acá, hermanos, el pasaje de Deuteronomio 26:2, aquí está esta aplicación Logos, K-Logos, usted lo puede buscar allí. Podemos encontrar el pasaje, el texto del escrito antiguo, ¿cierto?, en hebreo, y lo que sería la traducción, porque nosotros leemos siempre una traducción, ¿ya? Una traducción de la Biblia. Pero fíjese que en este pasaje dice: y tomas de la primicia de todo el fruto de la tierra que sacares de tu tierra. Entonces fíjese acá, hay dos tierras. Está esta tierra mencionada aquí y está esta tierra mencionada acá. En nuestra traducción de la Biblia no aparecen estas dos tierras. Sale solamente una. Pero lo importante es que estas dos palabras son diferentes. Y vamos a ver que estas dos palabras son estas. Primero menciona la palabra Adamá, que es la palabra que significa tierra, pero tiene que ver con tierra fértil, ¿ya? Puede significar el suelo o la tierra cultivable desde el punto de vista de la agricultura. Y después aparece la otra tierra que es Eretz o Eretz, que es la tierra territorial o la tierra, ¿cierto? Eh, como país, la tierra física, ¿cierto? Como menciona en el Génesis 1:1, creó los cielos y la tierra, ¿ya? La tierra en su extensión, en su superficie. Pero la otra tierra es Adamá, que tiene que ver con una tierra fértil, una tierra cultivable. Eso dice en Deuteronomio 26:2. Dice: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra, Adamá, que sacares de la tierra Eretz, que Yahweh tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Bien, entonces, hermanos, ¿qué
¿Qué es lo que ya nos está enseñando esta palabra? Que hay una tierra cultivable. ¿Cuál es esta tierra cultivable en la cual nosotros tenemos que sacar frutos? Y esto nos lleva, antes de ir al versículo, aquí está, ¿cierto?, la formación de la palabra Adamá. Amén. Aquí está en hebreo. Y vamos a ver que esta palabra Adamá está formada por la palabra Adam, a la cual se le agrega una Hei. O sea, Adán y Hei forma Adamá, que significa tierra. Y vamos a ver entonces, Adán, ¿cierto? Tiene que ver con el primer Adán, con hombre. Y Hei tiene que ver con digamos, en hebreo, ¿cierto? Todas las letras tienen un número, ¿ya? Y esa Hei, esa letra Hei, que es la número 5, también nos habla, ¿cierto?, de los 5 libros de la Torá. Entonces, el hombre más la Torá forman, ¿cierto?, Adamá, que es la tierra fértil. Amén, la tierra que da fruto. A ver, dice, esa propiedad cultivable es mi propio cuerpo, mi propia vida, mi corazón. Ahora que estoy adentro, los frutos son el resultado de las 5 semillas que son sembradas en mí, cada ciclo de siembra durante 54 pasos. Entonces vamos a ver, hermanos, acá cómo su Torá, estos 5 libros, son semillas para nosotros que van a producir fruto y para que seamos una tierra fértil, una tierra cultivable, una buena tierra. Y aquí vemos cómo Yeshua nos habla en Mateo 13 y nos habla la parábola del sembrador, que dice, aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo me imagino que en esos momentos mucha gente no entendía. Hay gente que no entendía por las parábolas. Hoy día, por el Espíritu Santo, hemos estado recibiendo la revelación y el entendimiento para que podamos comprender cómo su palabra está conectada, cómo es una sola, cómo esa semilla, ¿cierto?, que fue plantada, cómo esa tierra que era física, hoy día es tierra en nuestra vida, en nuestro corazón, y la semilla que es la palabra es plantada en nuestro corazón. Amén. Yeshua explica esta parábola en Mateo 13 y dice, oíd pues, le dice a sus discípulos, vosotros la parábola del sembrador. Y acá se las explica, le dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón, hermanos? Esa es la tierra en la cual la palabra ha sido plantada. Por mucho tiempo quizás éramos tierra sin fruto,
tierra estéril, pero hoy día estamos recibiendo la semilla que es la palabra, es la instrucción de nuestro Padre eterno, es la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y por eso hemos estado leyendo Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, cuál es la voluntad del Padre. Que guardemos sus mandamientos, que hagamos caso, que obedezcamos sus preceptos, sus estatutos, los pongamos por práctica, para que demos fruto, para que nuestra tierra sea bendecida. Por eso, hermanos, si hemos estado lejos de su Torá, lejos de su enseñanza, si hemos menospreciado quizás el antiguo pacto como muchos lo hacen, que no leen el Antiguo Testamento, que lo descartan como algo viejo, como algo que ha caducado, como que algo que no se aplica, entendamos, hermanos, nosotros somos la primicia, somos el pueblo escogido por Dios, somos el Israel. Todo lo que Él le habla a Israel, le habla a la congregación del desierto, es lo mismo que nos dice a nosotros que somos su Israel, que somos su iglesia, que somos su eclesía, la congregación de los santos, a través de Yeshua. Y por lo tanto, nuestra vida, nuestro corazón ahora debe dar fruto a 30 o a 60 o a 100 por uno. ¿Cuál? Cada uno dará el fruto que corresponda. Pero lo importante es que ahora esta palabra, su Torah, su instrucción, sea plantada en nuestros corazones para que tengamos fruto. Amén. ¿Cómo comprender esto para mi vida? Solo es posible producir frutos si cada uno de nosotros somos buena Adamá, si somos buena tierra. Amén. ¿Cuál de estas crees tú que es la buena Adamá? El que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. O el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, tropieza. O el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O somos los que oímos y entendemos la palabra y damos fruto y producimos a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Que el Señor ponga mucho fruto en nuestro corazón. Yo sé que desde que hemos estado estudiando su Torá, su palabra, su instrucción, hemos estado comenzando a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Cambios en nuestra vida. Comenzamos a considerar lo que realmente es importante. Empezamos a entender lo que es servir a Elohim. Hemos comenzado a entender lo que es agradarle a Él. Hemos comenzado a entender lo que es dar fruto espiritual, lo que es vivir en el Espíritu, hermanos. ¿Cuáles frutos estás colocando en tu canasta? Recuerden que esos frutos debían ser tomados, esa primicia debía ser colocada en una canasta. Ese fruto debe ser colocado en nuestra canasta y esa canasta es nuestro corazón. Amén. Es nuestro corazón. Y acá vemos que la letra Tet en el paleo hebreo, ¿cierto? Eh, Fíjese que es como una forma de cesta, si usted la mira así como de arriba, y precisamente significa canasta o contener. Y la pregunta es, ¿qué frutos debemos colocar en nuestra canasta? ¿Qué frutos debemos colocar en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén. ¿Cuáles frutos estamos colocando entonces en nuestra canasta, en nuestro corazón? ¿Cuáles son los frutos, esa primicia que estamos presentando delante del Eterno? Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Y Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu Santo, en el Espíritu de verdad, en el Espíritu de santidad, y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y es que es importante, muchos toman este versículo y dicen, hermanos, ya no estamos en la ley, estamos en el Espíritu. Y es como que el Espíritu fuera a revelarles algo nuevo, fuera a hablar por su propia cuenta. Es como que el Espíritu, hermanos, finalmente los llevara a otra cosa, hermanos. El Espíritu lo que nos hace es a vivir en la verdad. Por eso se llama el Espíritu de verdad, el Espíritu de santidad. Santidad significa apartado, el Espíritu que nos aparta, ¿para qué? Para hacer las buenas obras, para hacer, cumplir sus mandamientos. Estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. Estar en la ley de Dios es lo correcto. Estar sobre la ley es aquellos que agregan mandamientos, que ponen sus propios mandamientos de hombres, que ponen sus propias tradiciones. Nosotros tenemos que estar en la Torá, en la ley de Dios, porque la ley es espiritual, pero no bajo la ley, porque los que están en pecado, los que andan en la carne, son los que están bajo la ley. Amén, bajo la condenación de la ley. Y dice, y manifiestas, por eso añade, y manifiestas son las obras de la carne, los que están bajo la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. Qué hermoso es esto que nos enseña su palabra. Decíamos allí en Deuteronomio 26 y avanzando, dijimos, tenemos que tomar la primicia del fruto de la tierra, ¿cierto? De lo que hay en nuestro corazón, colocarlo en la canasta. Y luego dice, te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. ¿Cómo la palabra es eterna, hermanos? Él sabía que iban a pasar muchos sacerdotes, sacerdotes humanos, que morían. Por eso muchos sacerdotes hubo, ¿cierto?, durante el tiempo de Israel. Pero ¿sabe qué? Él sabía que un día iba a haber un cambio de sacerdocio, un cambio de sacerdote, no un sacerdote humano que moría y que tenía que presentar incluso ofrendas por él mismo, sino que un sumo sacerdote en el cual no hubiese mancha, no hubiese pecado, un sacerdocio perfecto, un sacerdocio eterno. Y dice, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh, tu Dios. Hermanos, ese sumo sacerdote es Yeshua, Aleph Tab, el alfa y la omega, el principio y el fin. Por eso hay en Deuteronomio 26:10, si vamos al texto hebreo, dice, y ahora he aquí traigo Aleph Tab, las primicias del fruto de la tierra que diste a mí. Acá vemos, hermanos, cuando usted ve este marcador en la Torá, ¿cierto? Aleph Tab, tanto desde Génesis 1 en adelante aparece. Aquí está Aleph, la primera letra del alefato hebreo, y Tab, la última letra. Por eso se revela en Apocalipsis, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Por eso, ¿a quién le vamos a entregar? ¿A quién le entregamos nuestro corazón? ¿A quién le entregamos esas primicias? ¿A quién se las presentamos? Si hoy no hay sacerdote en la tierra, y es porque tenemos un mejor, excelente sumo sacerdote que está ministrando en los cielos, en el tabernáculo celestial, todo lo que nosotros presentamos como ofrenda delante de él. Ese sumo sacerdote es Yeshua. Amén. Sabemos que Él ahora es nuestro sumo sacerdocio, el cual se compadece de nosotros, el que intercede por nosotros, aquel que también se hizo hombre y experimentó también los dolores, experimentó lo mismo que nosotros. A veces vivimos las dificultades que tenemos, pero Él ve realmente cuando hay un corazón que quiere presentarle a Él lo mejor, la primicia de nuestra vida, dando frutos espirituales. Amén, hermanos. Espero que
esta palabra pueda ser de mucha bendición, ver cómo la Torá es eterna, cómo ésta se cumple tanto en el antiguo pacto, cómo la cumple al pie de la letra Yeshua nuestro Mesías, y cómo también nosotros, hermanos, debemos también aplicarla, cumplirla en nuestra vida espiritual, siguiendo los tiempos establecidos de Dios, presentando nuestras ofrendas, presentando nuestras primicias. Amén. Como Pablo también lo hacía y lo enseñaba a la iglesia. Amén. Bien, hermanos, qué lindo versículo que menciona aquí Juan 5. Yeshua dice: porque si le creyeseis o si le creyeran a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? Amén. Por eso, hermanos, él, Yeshua, es la palabra viviente, él es la Torá, él la cumplió, y cuando nosotros recibimos su palabra, estamos guardando la fe, estamos guardando realmente a Yeshua en nuestra vida, en nuestro corazón. Debemos andar en santidad, debemos andar conforme a su palabra, no conforme a nuestro pensamiento, no conforme a las tradiciones, no conforme al mundo, no lo que el mundo establece o el príncipe de este mundo está estableciendo, sino conforme el Padre nos ha enseñado como su pueblo escogido que debemos andar para entrar en la tierra prometida. Amén. Amén, hermanos. Así que prepárese para entrar a la tierra que Él nos prometió. Amén. Permanezcamos firmes aprendiendo y aplicando su palabra en nuestra vida. Amén.